Prepárate para entrarte en un mundo de sombras y preguntas inquietantes. Uy, qué bien suena eso. Hoy nos sumergimos en Blade Runner, Ah, qué buena. una película que nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos qué nos hace humanos. Profundo. Tenemos análisis, artículos, incluso algunas notas que tomé después de ver la película por enésima vez. Enésima. ¿Cuántas veces la has visto? Bueno, no lo voy a confesar aquí, pero Muchas. Está bien, está bien. todo listo para diseccionar esta obra maestra de la ciencia ficción. Es que Blade Runner es eso, ¿no? Una obra maestra. Totalmente. Y lo interesante es que nos presenta un futuro que, aunque ambientado en un lejano 2019, resulta extrañamente familiar. ¿Sí? Los Ángeles, ahogada en luces de neón y lluvia perpetua, Esa lluvia. refleja miedos que ya existían en los años 80 y que siguen vigentes hoy. ¿Cuáles? La superpoblación, la contaminación, la deshumanización de la sociedad. Es como si la película nos advirtiera en un camino que ya estábamos tomando, ¿no? Exactamente, es una advertencia. Y en medio de ese caos aparecen los replicantes, Ahí están. seres creados a nuestra imagen y semejanza, pero condenados a una existencia efímera, Efímera, sí, esa es la clave. una vida limitada. Exacto. Los replicantes son el reflejo oscuro de nuestra propia ambición. ¿A qué te refieres? Queremos crear vida, controlarla, pero al hacerlo desatamos fuerzas que no podemos comprender del todo. Jugando a ser dioses. Exacto. Y ahí es donde entra Rick Deckard, ¿verdad? Nuestro protagonista. Un cazador de replicantes, un Blade Runner, que se enfrenta a un dilema moral que lo consume por dentro. Un personaje complejo. Complejísimo. La figura de Deckard es fascinante porque no es el típico héroe. No, Es un hombre solitario, cínico, que se ve obligado a cuestionar todo lo que quería saber sobre la vida y la muerte. un antihéroe, en toda regla. Totalmente. Y su trabajo consiste en retirar replicantes. Un eufemismo, ¿no? Sí, un eufemismo que enmascara la brutalidad de su tarea. Matar, básicamente. Llenar gracias. Pero a medida que se adentra en el mundo de los replicantes, empieza a verlos como algo más que simples máquinas. Claro, empieza a empatizar con ellos. Sobre todo al conocer a Roy Batty, El antagonista, el líder de los replicantes rebeldes. un ser con una inteligencia excepcional, una fuerza descomunal. Y una sed insaciable de vida. Roy Batty es la antítesis de Deckard. ¿En qué sentido? Mientras Deckard se mueve en las sombras, aceptando su destino con resignación, Batty lucha con fiereza por su derecho a existir. Dos caras de una misma moneda. Podríamos decirlo así. Su búsqueda desesperada por prolongar su vida y la de sus compañeros replicantes lo lleva a enfrentarse a sus creadores. A desafiar los límites de lo que significa ser humano. Y su famoso monólogo, Lágrimas en la lluvia, ¡Qué monólogo! es desgarrador, ¿verdad? Toda una vida condensada en unas pocas palabras, una reflexión sobre la belleza efímera de la existencia. En ese monólogo, Batty nos recuerda que la vida, incluso la de un ser artificial, tiene un valor intrínseco. Un canto a la vida. Y sus palabras trascienden su propia condición de replicante. Y nos interpelan directamente a nosotros, los humanos, Nos hace reflexionar. sobre nuestra propia mortalidad, sobre la importancia de cada instante. Carpe diem. Sí, podríamos decirlo así. Y luego está Rachel, Ah, Rachel. la replicante que ni siquiera sabe que lo es. Un personaje fascinante. Su personaje difumina aún más la línea entre lo humano y lo artificial, ¿no crees? Totalmente. Rachel es la prueba viviente de que la identidad no se define por la biología, sino por la conciencia, por la capacidad de sentir y experimentar el mundo. La conciencia, la clave. Sí, y su relación con Deckard añade una capa de complejidad emocional a la trama. Cuéntanos más sobre eso. Deckard se enamora de ella sin saber que es una replicante, y ese amor lo obliga a confrontar sus propios prejuicios, a cuestionar la naturaleza misma de sus sentimientos. El amor siempre complicando las cosas. En Blade Runner y en la vida real. Absolutamente. Y esa ambigüedad moral, esa falta de respuestas fáciles es precisamente lo que hace que Blade Runner sea tan poderosa. Sí, totalmente. No se limita a contarnos una historia. No. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Nos hace preguntas. Y cada personaje, cada escena, está llena de matices, de dobles lecturas. Exacto. Nada es lo que parece. Hasta la estética de la película contribuye a crear esa atmósfera de incertidumbre, de misterio. Claro, esa mezcla de estilos, ¿no? Lo retrofuturista, la influencia del cine negro, Los leones. esos neones que iluminan una ciudad decadente, lluviosa. Bien. Todo eso nos sumerge en un mundo donde la belleza y la fealdad se entrelazan. Donde las líneas entre lo y lo artificial se difuminan. Exacto. Y esa lluvia incesante es casi un personaje más, ¿no? Totalmente. Como si la ciudad llorara por su propia decadencia. Sin duda,
La lluvia en Blade Runner tiene una función simbólica, representa la melancolía, la opresión, la sensación de que algo no anda bien en ese mundo, Es una lluvia que limpia y purifica. pero también ahoga y corrompe. Hablando de elementos que nos envuelven en la historia, no podemos olvidarnos de la música de Vangelis. La música es simplemente magistral. Magistral, absolutamente. La banda sonora de Blade Runner es una pieza fundamental del puzzle. Esa mezcla de sintetizadores Sí, melodías melancólicas, toques étnicos, crea una atmósfera única te transporta a ese Los Ángeles futurista. y te hace sentir la soledad de Deckard, la angustia de los replicantes, la tensión constante que impregna cada escena. Es curioso cómo una película tan oscura y compleja puede al mismo tiempo ser tan hermosa y evocadora. Es que Blade Runner no es una película maniquea. No, para nada. No hay buenos ni malos absolutos. Cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propios miedos, sus propias contradicciones. Y esa complejidad es lo que la hace tan fascinante, tan humana, a pesar de tratar sobre seres artificiales. Y hablando de complejidad, no podemos olvidar que Blade Runner está basada en una novela de Philip K. Dick. Claro. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Un título que ya de por sí nos plantea una pregunta inquietante. Totalmente. Y la novela de Dick expande el universo de la película y profundiza en temas como la empatía, la religión, la naturaleza de la realidad. Temas que la película aborda de manera más tangencial. Es como si la película fuera la punta del iceberg, Sí, y la novela nos revela todo lo que se esconde bajo la superficie. en cierto modo sí. La película toma la premisa básica de la novela y construye su propia narrativa, centrándose más en la acción, en la atmósfera, en la exploración visual de ese futuro distópico. Pero ambas obras nos plantean la misma pregunta fundamental. ¿Qué nos hace humanos? Esa es la cuestión. Exacto. Tanto la novela como la película nos obligan a enfrentarnos a la posibilidad de que la inteligencia artificial, la creación de seres a nuestra imagen y semejanza, pueda desdibujar los límites de nuestra propia identidad. Y esa ambigüedad, esa falta de respuestas definitivas, es lo que hace que Blade Runner siga siendo tan relevante hoy en día, ¿no crees? Por supuesto, la película no nos da respuestas fáciles, nos obliga a cuestionarlo todo. Y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, por la inteligencia artificial. Esas preguntas son más pertinentes que nunca. De hecho, hay un personaje que siempre me ha intrigado especialmente. Ah, sí. Gaff, ese agente enigmático que parece saber más de lo que dice. Ah, Gaff, sí, un personaje clave, aunque a simple vista pueda parecer secundario. Sus intervenciones, breves pero cargadas de significado, nos dan pistas sobre la verdadera naturaleza de Deckard. Es que hay teorías que apuntan a que Deckard. Podría ser un replicante. Esa es una de las grandes preguntas que la película deja abierta. Gaff parece conocer detalles de la vida de Deckard que solo un replicante con recuerdos implantados podría tener. Y esa figura de origami, el unicornio, que aparece al final de la película, Ah, el unicornio. podría ser una pista dejada por Gaff para que Deckard descubra su verdadera identidad. Es una posibilidad o tal vez un símbolo de esperanza de la posibilidad de trascender nuestra propia programación, incluso para los replicantes. Es increíble cómo cada detalle en Blade Runner puede tener múltiples interpretaciones. La película te invita a jugar al detective, a buscar pistas, a construir tus propias teorías. Y eso es lo que la hace tan revisitable. Cada vez que la ves, descubres nuevos detalles, nuevas conexiones, nuevas capas de significado. Blade Runner es como un laberinto mental, un rompecabezas que nunca termina de completarse. Y después de esta inmersión en su universo, Creo que nunca volveremos a ver el mundo de la misma manera. Yo tampoco. y en un mundo que cada vez se parece más al de Blade Runner con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, estas preguntas adquieren una relevancia aún mayor. Sin duda, la película nos lanza una advertencia. ¿Qué pasará cuando la línea entre lo humano y lo artificial sea tan fina que no podamos distinguirla? ¿Seremos capaces de coexistir con seres que podrían superarnos en inteligencia y capacidades? Esa es la gran pregunta. Blade Runner no nos da una respuesta, No. pero nos plantea el dilema de forma magistral, nos muestra las dos caras de la moneda. ¿A qué te refieres? La empatía que Deckard siente hacia los replicantes y la crueldad con la que son tratados por la corporación Tyrell. Claro, dos visiones opuestas sobre los replicantes. Y no olvidemos el contexto social de la película. Ese Los Ángeles superpoblado, contaminado, donde la vida humana parece haber perdido valor. Un mundo donde la tecnología ha avanzado a un ritmo desenfrenado, pero a costa de la deshumanización. El progreso sin control. Es como si la película nos dijera, cuidado, el progreso sin ética puede llevarnos a la destrucción. Una advertencia que deberíamos tener en cuenta. Y nos invita a reflexionar sobre qué valores queremos preservar como sociedad: la empatía, la compasión,
el respeto por la vida en todas sus formas. Valores que a veces parecen olvidados en nuestra búsqueda del progreso. Después de esta inversión en el universo de Blade Runner, creo que no volveremos a mirar una IA de la misma manera. Cada interacción con un asistente virtual, cada noticia sobre un nuevo avance en robótica. Resonará en nuestra mente la pregunta, ¿y si? Blade Runner nos ha abierto los ojos a un futuro que ya no parece tan lejano. Un futuro donde la tecnología nos desafiará a redefinir lo que significa ser humano. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría dejarte con una última reflexión, inspirada por la película. Si tuvieras la oportunidad de implantar recuerdos en tu mente, recuerdos felices, aventuras increíbles, ¿lo harías? ¿O preferirías vivir con la incertidumbre de no saber si tus recuerdos son reales o artificiales? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que Blade Runner nos enseña es que la verdad puede ser escurridiza, ambigua. Y que a veces la búsqueda de esa verdad es más importante que la respuesta en sí misma. Exacto, y amigos, os invitamos a revisitar Blade Runner con esta nueva perspectiva, a dejaros atrapar por sus sombras, sus misterios, sus preguntas inquietantes. Y recordad, en un mundo de luces y sombras, la verdad siempre estará ahí fuera, esperando a ser descubierta. Hasta la próxima inmersión.